Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro curso de intermedio, ¿no? Pucha, Intermedio, sí, clase 8. me confundieron con los Tanto niveles. viaje, Sí, tanto tanto, viaje. yo no hice tanto viaje. Hola amigos y amigas, estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente después de nuestro querido congreso en Israel y estamos en nuestra octava clase y en realidad estamos felices de estar con ustedes, nos quedan dos, solamente nos faltan las tres clases para terminar, esta sería Este y dos más. esta y dos más, exactamente. Y tenemos a nuestro querido amigo Rodolfo, que ya lo conocen y ya saben cómo es. Y entonces él tuvo la gran oportunidad, yo lo digo pura envidia, por si acaso, pura envidia, de yo no pude ir al Congreso de Israel. Pero él sí, él estuvo en Israel. Entonces, aunque ya ha pasado una semana y media del término del Congreso, le vamos a preguntar, Rodolfo, ¿cómo te fue? ¿Qué novedades hay que nos puedes contar? ¿Qué impresiones? Impresiona a nuestros amigos y seguramente muchos de ellos y ellas, de nuestros estudiantes, eh, vieron el Congreso por internet, ¿no? O algunos habrán participado en Congreso Espejo, a lo mejor, pero a lo mejor muchos no estuvieron, ¿no? Y recién se están reincorporando a clase. Cuéntanos, para todos y todas, cómo estuvo el Congreso. Sí, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos nuevamente después de este periodo en el cual estuvimos fuera, aprovechando esta cobertura de vacaciones. Estuvimos en Europa algunos días y después estuvimos en el Congreso de Israel. La verdad es que es algo maravilloso. Esta es la quinta oportunidad que yo voy, pero siempre las sensaciones son distintas. Y hay cosas muy hermosas que tienen que ver también con el centro de aprendizaje. Una de las cosas que más me hizo sentir una sensación de alegría es saber que muchos de los alumnos que están como ustedes ahora estudiando estaban allá en Israel. Nos encontramos con alumnos del año 2016, 2015, que ya llevan un tiempo eh, en sus grupos físicos o virtuales y participan activamente y estuvieron allá. Me recuerdo de amigos y amigas de México, amigas de Estados Unidos, amigos de Colombia, del Perú, en los cuales a través del centro de aprendizaje ellos aprendieron esta sabiduría de la Kabbalah, ahora están en grupos y fueron a Israel. Ese yo creo que es el regalo más hermoso que podemos tener de ver de nuestras chispas, nuestros puntos en el corazón, cómo a través de este medio llegan a la Kabbalah. Y eso es un agradecimiento para todos a aquellos que trabajan en esto. Y me refiero a aquellos que trabajan con las caras invisibles, porque nosotros vemos acá nuestras caras, que no son las más bonitas, pero por lo menos lo que hay. Y detrás nuestro hay un equipo de gente, aquí en Chile, de mujeres, de moderadoras que son de México también, que nos ayudan mucho, de amigos de Estados Unidos, de amigos de Israel, que trabajan haciendo un equipo muy unido para lograr este objetivo. Y con esto hago el enlace del Congreso. Eso. Fíjense ustedes que la sensación más importante que me queda, y es un poco socializado con otros que fuimos, es un congreso de mucha conexión. Mucha conexión porque nosotros nos encontramos ya con 70 amigos y amigas de 70 países del mundo, los cuales muchos distintos idiomas, idiomas que a uno le pueden parecer conocidos al oírlo y otros que son desconocidos. Gente del África, gente del Asia, gente de los países bálticos, gente de los países europeos, pero sabe, se sentía un solo idioma, el idioma del otorgamiento. Es como cada uno se preocupaba de entregar al otro el máximo de atenciones. Yo viví experiencias que me emocionaron, emocionaron.
cosas que uno no ve en ningún otro momento, ve el otorgamiento que hay, ver cómo aquellos dueños de casa, que eran los del CLI israelí, no se les iba ningún detalle. Desde tener nuestro colchón con nuestro saco de dormir, destinar a nuestras piezas, después las comidas, para qué les vamos a decir, unas comidas de preparación exquisita, y ver nuestros amigos rusos, del CRI ruso, que también son muy grandes en Benay Barú, cómo ellos se esmeraban estando en la cocina, en el montaje del Congreso. Piensen ustedes montar un lugar que está vacío para 5.000, 7.000 personas. ¿Ah? E implementar, ¿no es cierto?, ahí las mesas donde cada grupo trabaja en los talleres. Fue algo impresionante el ver todo esta acción de otorgamiento, que es una sensación que uno le queda que uno hace muy poco para lo que hacen ellos. Gente, amigos, que van al Congreso solo a ayudar. Uno los ve solo ayudando. Nunca los ve en clase, los ve en la cocina, haciendo el aseo, cargando los camiones, etcétera. Es un ejemplo maravilloso que uno tiene que saber valorar y vivir. Por otro lado, nuestro amado Rab nos llevó a un grado de alcance nunca sentido como lo sentimos. Es decir, llegar a comprender que solo estamos como punto en el corazón destinados a una obra maravillosa para llevar a la humanidad a un cambio. Allí sentimos y vimos a través de este idioma del otorgamiento cómo nuestro Rab nos llevaba a reflexiones muy profundas, de hacer entender que no hay nada más que Él. Es entrar a una profundidad de conexión a través de cada voz de cada amigo o amiga que estaba en un taller, y cuando hablaba cómo se ennoblecían los pensamientos, las enseñanzas de nuestro maestro a través de estos talleres. Una música que no tenemos nada que envidiar en absoluto a ninguna parte. ¿Ah? Ustedes saben, no lo saben, pero tenemos en Benay Barú uno de los guitarristas más famosos del mundo, que vivía en Estados Unidos, el baterista también. Entonces, todo el entorno, las voces, todo, las luces, nos daban un arrobamiento muy, muy, muy bonito. Creo que cada uno de ustedes debe ir pensando, si su corazón está en Benay Barú y tiene el punto en el corazón, pensar que no es tan difícil llegar a un congreso. Las puertas siempre se abrirán si tienen deseo. Y la otra cosa, Andrés, es que como que el Rab abrió una puerta a un proceso muy importante que comienza. Yo creo que comienza después de esto un proceso mucho más solidificante. El Rab ha entrado en un proceso en el cual la revelación de esta sabiduría va a ser mucho más profunda. Las clases así lo están diciendo. Y un poco también el compromiso de lo que significa estudiar Kabbalah. Es decir, no somos un deseo de recibir, somos un deseo de compartir, de otorgar. Por lo tanto, todo lo que nosotros recibimos se nos da porque nuestra misión en el mundo es llevar a través de nuestra conexión esta sabiduría a la humanidad. Rodolfo, yo te podría decir eso. Rodolfo, si tú pudieras, sé que la pregunta va a ser compleja, pero si tú pudieras transmitir un mensaje de todas las ideas o mensajes que recibiste del Rab, que recibieron ustedes en el Congreso, ¿cuál tú consideras que es la más relevante, especialmente para nuestros amigos que están en nivel intermedio? No olvidar que el Creador es otorgamiento y que no hay absolutamente ninguna cosa que nos pase que no sea lo que Él permite que nos pase. O sea, la convicción absoluta que nosotros ponemos nuestro corazón en las manos de Él, y Él lo conducirá, obviamente, a llegar al castillo del Rey. Ok. Gracias, Rodolfo, por tus impresiones. ¿Empezamos la clase o vamos con...? Deja aprovechar de saludar a los amigos. Primero, saludemos a nuestro querido grupo de Guadalajara.
Ahí está nuestro amigo en Zoom. Nosotros estamos saludando porque lo estamos viendo en Zoom. Hay un solo sobreviviente en el grupo de Guadalajara, parece, un solo estudiante. Supongo que los demás están por llegar. No, hay dos, perdón, miento. Disculpen, Guadalajara, hay dos. Nuestra amiga Laura Victoria Marte, besos, cariño, Laura. Alessandro Vanoni, un gran abrazo para ti de lejos. David, fuerza, amigo David. Adriana y Enrique, saludos, Adriana. A la amiga Debra, a la familia, parece que son 3, no sé, son amigos, sí. Bueno, ahí está, Debra. Colombia, ahí presentes sin cámara, a Mari y Martina Mori, también un gran saludo, nos los tenemos. Y un gran saludo de nuevo para nuestros amigos del equipo técnico y a nuestros amigos moderadores. No mencionamos más nombres porque no nos ha llegado toda la lista. Y la otra de las otras plataformas que de las otras plataformas que nos puedan estar escuchando, viendo. Disculpen que no saludemos a todos. Recordarle algunas cosas, y lo vamos a reiterar al final. 1. Todas sus preguntas e inquietudes son válidas, por favor, escríbanos, ¿no? Nosotros no negamos ninguna pregunta, aunque sea difícil, compleja. Sí solicitamos que la pregunta esté relacionada con la temática de la clase, ¿no? Esa es una. Nosotros intentamos responder todas las preguntas en clase, pero a veces no podemos por tema de tiempo. Entonces, por ello que los invitamos a que vean las clases los días miércoles con nuestros queridos amigos Erán y Sebastián desde Israel, que ellos hacen un resumen de la clase y responden las preguntas que no pudimos responder. Mira, nuestro amigo de Perú, de Moyobamba. Perdone que haga el saludo, el corte, pero ahí están nuestros amigos que estuvieron en Israel con nosotros, por eso. Es decir, contigo, no conmigo. Ya, eso es un tema. El segundo, que anoten, por favor, anoten. El 8 de abril y el 20 de abril comienza el próximo ciclo, el tercer nivel, que se llama el nivel Grupo Joven. Este Grupo Joven, la idea es crear un grupo virtual. Nosotros, ustedes saben que le damos mucha importancia a los grupos físicos, pero muchos de ustedes no tienen grupos físicos o no tienen cerca de su comunidad o de su ciudad o no tienen en sus países. Por lo tanto, lo que se hace son grupos virtuales. Lo que se va a hacer es un grupo virtual con todos ustedes y eso lo que va a pasar es que en este grupo virtual le van a pasar contenido de cómo trabajar en grupo, de qué significan muchas cosas, y ese nivel lo hacen el grupo, este nivel se llama el Grupo Joven, y este nivel lo hace nuestro amigo Ariel, ¿no? Sí, nuestro amigo Ariel. Con Gil. Lo hace con Gil. Sí. Gil es el jefe, por si acaso. Con Ariel y Gil, y lo hacen desde Israel. Es decir, no son cualquiera, los dos. Les recomendamos ese nivel porque ellos saben mucho más que nosotros, tienen mucho más experiencia que nosotros y son mucho más simpáticos y más bonitos que nosotros. Así que sigan en ese nivel. Esa es la recomendación. Anoten, recuerden. Lo tengo anotado en acá para que no se me olvide. El 8 de abril y el 20 de abril. El 8 de abril va a ser un día domingo y va a ser un ensayo. Y ya formalmente va a ser el 20 de abril. Les va a llegar a ustedes, a cada uno de ustedes, un correo, una invitación formal, al cual les va a llegar las instrucciones y se tienen que dar los datos que se les pida, por favor, respondan. ¿Ok? No se preocupen, todo lo que le dijimos ahora se les va a explicar y se les va a mandar el correo. Si tienen dudas, por favor, escríbanos y pues intentaremos responder ahora. Si es que quedó algo confuso. ¿Sí? Sí. Esto mismo hacemos después un resumen, lo dejamos al final. Perfecto. Ya. Vamos con nuestra amiga de producción que nos acompañan hoy, que por favor pongan el primer video, que es un video muy interesante para reflexionar sobre la pregunta que le hacen al rap. Adelante, producción, por favor. Ahí está. De acuerdo a lo que entiendo, nuestro trabajo es muy simple y muy complejo a la vez, que es exigir la corrección, la conexión, el otorgamiento. ¿Por qué tengo que aprender eso? ¿Qué es lo que debería recibir de eso?
Yo no entiendo nada de lo que sucede aquí. Para mí es un idioma que no entiendo. ¿Para qué necesito esto? Rab dice, necesitas esto para que la luz influya sobre ti y cambie tus cualidades. De acuerdo a ese cambio de cualidades vas a empezar a sentir lo que sucede afuera. Todo nuestro avance es a través de la influencia de la luz y no a través de nuestra mente. Toda la mente que se nos dio es únicamente para comprender de qué manera avanzamos. Nada fuera de eso. Si no vas a entender una sola palabra de lo que sucede aquí, no es importante. ¿Sí? Sí. Ok. Nos llegaron algunos mensajes ya, Rodolfo. Primero David Fernández Caucliclán, espero haberlo dicho bien, David Fernández, de Izcalí, Estado de México. Le dice, nos gusta estar con usted y especialmente nuestro maestro Rodolfo. Te están ensalzando, Rodolfo, aquí. Y dice que te vio en el Congreso, no sé si físicamente o por internet. De Colombia, Marjorie Andaraga nos manda muchos saludos. De Colombia también nos mandan más saludos. De Guadalajara no nos fallan nunca, así que muchos saludos a ustedes. Y también los amigos de Tulancingo. Laura Victoria también nos mandan saludos. Listo. Muchas gracias por los saludos. Nosotros simplemente somos instructores. En primer lugar, el gran maestro es el creador. Y segundo, nuestro amado maestro en esta realidad es Michael Lyman. Si no fuera por ello y por los cabalistas de la historia, todo Baal HaSulam y todos los grandes, no tendríamos nada, ni podríamos decir nada, ni menos hablar nada. Esto no es nuestro, esto es de la humanidad, y simplemente nosotros somos hoy día, en este rol que nos toca, aquellos que tenemos que compartir con ustedes esta sabiduría. Muchas gracias de todas maneras. Hay algo que creo que es importante en esta octava clase, ubicarnos en el contexto de lo que estamos estudiando. Yo entiendo muchísimo cuando ustedes no entienden todo lo que estamos viendo en este segundo ciclo. Este curso intermedio es un curso que tiene una serie de facetas técnicas muy difíciles de comprender. Por un lado, lo que hemos dicho siempre, hablar de algo que nunca había escuchado ya es algo complejo. Lo desconocido es complejo. Como no tiene ninguna comparación con lo que culturalmente nosotros traíamos de nuestra vivencia de vida, esto es nuevo, totalmente nuevo. Por otro lado, una serie de conceptos que están vertidos en palabras que están en el idioma hebreo. Por lo tanto, técnicamente nunca lo había conocido con palabras desconocidas. Pero además de eso, con personas como nosotros que no tenemos un grado de alcance en el conocimiento del lenguaje, ni un grado de alcance para explicar la profundidad de esto, obviamente todo esto hace una ensalada rusa. Pero le pedimos en la plegaria al Creador que nos ilumine a ustedes para poder comprender. ¿Cuál sería entonces la explicación, tal como ese joven preguntaba, cuál sería entonces la explicación de por qué tenemos que escuchar y estudiar esto? ¿Tiene alguna incidencia esto en nuestro proceso? Y el Rab nos ha dicho que sí. Sin lugar que ha dicho que sí. Ahora, yo pensaba que, como hemos hablado, que toda la realidad está construida para ti. Y uno se pone a pensar y se ubica en nuestro planeta, en nuestro continente. Y si todo está construido para mí, ¿qué influencia tiene la constelación Andrómeda
o la estrella Sirio que está en el universo conmigo. Y el Rab dice que sí la tiene. Lo que pasa es que no tenemos el grado de alcance de entender qué grado tiene que ver con uno, pero sí tiene que ver. Sí tiene que ver toda esta constelación de luces, de colores, de formas, tiene que ver con nuestro proceso. No tenemos ningún grado de alcance de lo que estamos diciendo. Pero por otro lado, lo mismo podríamos decir de todos estos conceptos. Pero sepan ustedes que el alma es la que descodifica y relaciona todo lo que hemos visto. Nosotros vimos, lo primero que vimos, vamos a poner la tableta, por favor. Lo primero que vimos, vamos a ir rápidamente haciendo este resumen, vimos que la fase 0 es donde existía solo una entidad que es otorgamiento, que tiene un asmutó, una esencia que no conocemos, pero que solamente revela este atributo de otorgamiento, que es la fase 0. A través de 4 fases de luz directa, esto se va descodificando, se va depurando, habiendo un trabajo de conexión entre la fase 1, 2, 3 y 4, que finalmente llevan que en la fase 4 ya se produce lo que se llama el quiebre o el rompimiento, y que sale con la conformación del creado. Volver a repetir que todo esto que está aquí no tiene nada que ver todavía con la aparición del hombre. Estamos hablando de un mundo infinito, de una abstracción del creado. O sea, el creado es algo nuevo, distinto, y que su esencia es un deseo de recibir. Pasamos después, y vimos esta estructura que después de este quiebre, empieza un proceso que está encadenado desde lo más grande, de la revelación más alta, con la luz más profunda, hasta ir descendiendo como un transformador toda esta revelación de la luz, o energía de la luz, como usted quiera llamar. Y vimos que existía una estructura que es dada a través de 3 grandes bloques. Primero, esta estructura está dada por los mundos. Los mundos. Y dijimos que existían 5 mundos. 5 mundos. Y en estos 5 mundos, el primer mundo es el mundo de Adán Kadmon. ¿Ya? Si ustedes ven aquí, ven 1, 2, 3, 4, 5 Parsufim, que es la segunda estructura que tenemos. La primera son los mundos, son 5 mundos, el mundo de Adán Kadmon, de Axilut, Briah, Yetzirah y Asiyah. Y después tenemos entonces una estructura dentro de cada mundo que tiene 5 Parsufim. Y en este caso específico, en el mundo de Adán Kadmon tenemos Galgalta, Ab, Sak, Ma y Bon. Esta estructura funciona a través de un sistema que se llama Parsuf. El Parsuf es una estructura espiritual que está compuesta a través de partes que nos relacionan con un cuerpo. Y por eso tenemos esos nombres ahí, Rosh, Toj, Sof. Esos son Rosh cabeza, Toj cuerpo, Sof extremidades. Y tienen ahí P, Tabur y más abajo Sium. Ya, el P es la boca, el Tabur el ombligo y el Sium son los pies. Si ustedes ven entonces, cada Parsufim tiene esta misma estructura espiritual. Ahora, si ustedes ven ahí los colores, van a notar que toda la parte superior que está anaranjada, sobre ella está la amarilla, que es el Rosh. La parte inferior, la parte que está de gris, donde dice Sof, eso tiene una línea, que es el Tabur. Esa línea es un límite. Es un límite en donde existe en la parte superior ya un proceso distinto del inferior. O sea, podríamos decir que las de color naranja son aquellas que están en un proceso de corrección
y que se pueden corregir y van cambiando, y las que están de gris son aquellas que no tienen cambio. ¿Estamos claros? Por lo tanto, esta línea, que es el tabur, es una línea límite que muestra lo que está sobre el tabur, que es todo lo que están corrigiendo, y el gris es lo que no está corregido. Cabe destacar que cuando está de amarillo, es decir, la parte amarilla es la parte que se llama los transformadores, es decir, es donde están las sefirot previas antes del masaj. Si ustedes se fijan, donde dice P en Galgalta, existe una línea café. Eso se llama el masaj, el masaj. Entonces esta estructura espiritual funciona en base a una luz, que es la OI, que es Or Yasher, ¿no es cierto?, que llega directamente, pega aquí, pasa a través de esta sefirot del Roch, y llega al masaj, y pasa en la OP, que es la Omnimi, que es la luz interna, y la que sale con la flecha hacia arriba, o H, es la Or Joser, que es la luz reflejada. Esta acción es muy importante en el proceso de la Kabbalah. Esto se llama el proceso de la restricción. Pero quiero hacer notar que no tiene que ver con la restricción física que usted puede poner. Que, por ejemplo, si usted tiene un mal hábito, o buen hábito, como usted quiera llamarlo, el cigarrillo, la restricción no es dejar el cigarrillo. Estamos hablando de otros elementos que son de carácter espiritual, ¿ya? Estamos hablando de restricciones espirituales, o sea, restringir nuestro deseo de recibir para transformarlo en un deseo de recibir para otorgar. Entonces, cuando vemos esta estructura también tiene una nomenclatura numeral, si ustedes se fijan. Galgata tiene 4 de 4. ¿Qué significa esto? Esto se llama Reshimot. La Reshimot es decir, 4 grados o 4 fuerzas, 4 dosis, como usted quiera llamar, de luz y 4 de deseo. Por lo tanto, cuando existe una igualdad de 4 con 4, es allí, o de 2 con 2, 1 con 1, es ahí donde las vasijas de recepción se igualan a las vasijas de otorgamiento, y por lo tanto aparece el atributo de Binah que le permite hacer otorgamiento. ¿Y cuál es el otorgamiento en este mundo superior? El otorgamiento es finalmente la corrección. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esta primera estructura, pero aquí pasa algo muy importante a entender. En el mundo de Adán Carmón están estos 5 parsufim, pero estos 5 parsufim tienen una división en el tercero. Está Galgalta, Ab, Isaac, que tiene el proceso de corrección. ¿Cuál es el proceso de corrección? Es la anulación de la recepción de la luz, que significa el ocultamiento que después tenemos que revelar. Imagínense ustedes, allí, ¿no es cierto?, la vasija, en este proceso de creado, empieza una anulación o un ocultamiento de la luz. Si Galgalta tenía un 100% de luz, Sac ya tiene un 50%. Fíjense ustedes que en estos 3 primeros parsufim del mundo de Ancarmón, que se llama Nekudot de Sac, ya existe una restricción de la recepción de la luz directa. Pero aquí, en esta gráfica, hay un espacio. Si ustedes se fijan, entre Sac y Ma hay un espacio. Este espacio es muy importante y significativo que ustedes lo entiendan. Hay una... ¿Cómo se llaman esas muñecas rusas? La mamushka. La mamushka. Ustedes no sé si saben, pero esas son una muñeca que uno ve pero al sacarla... Se refiere, son muñecas de madera. Sí, de madera. Usted va sacando y cada una de ellas va conteniendo a otra. En otras palabras, se ve solo una, pero dentro de ella contiene 9 más. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que aquí en esta gráfica, si la volvemos a colocar, vamos a entender, en el Nekudot de Sac, allí va a aparecer los otros mundos. O sea, en otras palabras,
en el tercer parsufín del mundo de Adancanmón aparece el mundo de Axilut. ¿Ya? Entonces ustedes vieron todo este proceso, vieron cómo a través de este Nekudot de Sac vive todo este proceso de restricción, de grandeza, de pequeñez, ¿no es cierto? Y se transforman ya, después del Nekudot de Sac, debajo del, si ustedes se fijan, del tabur, de esa línea límite que tenemos, aparecen lo que nosotros conocemos como la tercera estructura de este sistema. Volvemos a repetir, los mundos, que son 5, los parsufim, son 5 en cada mundo, y aquí encontramos algo que uno diría, aquí no son 5, son 10. Efectivamente, porque si ustedes se fijan, aquí se repite lo que decíamos antes. Como hay 2 con 2, aquí ese numeral que está entre medio, nos indica que ahí hay un proceso de corrección. Y entonces, esta luz que corrige, que es la luz de Or Hasadim, porque anteriormente la luz de Galgalta, Abisak, es la luz de Jodma, pero aquí es la luz de Hasadim, es aquella luz que nace del creado a través de la restricción, baja entonces para corregir estas 10 sefirot. Keter, Jodma, Binah, Geset, Geburah, Tiferet, Nesach, Hod, Yesod y Malchut. Ahí están las letras primeras de estas sefirot. Se transforman después de estas en solo 5. Y esto lo hemos explicado ya, ¿no es cierto? Existe Keter, Jodma y Binah, que son las 3 primeras, y después Geset, Geburah, Tiferet, Nesach, Hod y Yesod transforman en uno que se llama Sagampin o cara pequeña. Y por lo tanto, estas 6 quedan transformadas en una sola y Malchut. Y ahí tenemos 5. Entonces tendríamos una estructura espiritual que está basada 5 mundos, 5 parsufim y 5 sefirot. Y esto da 5 por 5, 25, por 5, 125. Y estos 125 son los niveles de escalón que el creado debe comenzar a ascender en nuestro mundo. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase ya. Ahora, volviendo a esta gráfica, si ustedes se fijan, ya aquí ya estamos en el mundo de Nekudim, ya desarrollado, hechas las correcciones, sigue habiendo ese espacio que separa a Sac de Ma, pero aparece una nueva línea que se llama la Parsá. La primera línea o el primer límite era el Tabur y ahora aparece la Parsá. ¿Y qué pasa aquí? Sobre la Parsá, entre la Parsá y el Tabur, quedan aquellas sefirot que ya están corregidas en su proceso, porque estas 10 sefirot no estaban corregidas, y de ahí entonces aparece una nueva estructura espiritual donde lo que está desde el Tabur a la Parsá son vasijas de otorgamiento y lo que está de la Parsá hacia abajo son vasijas de recepción. Y aquí ustedes lo ven en esta gráfica, cómo ya está dividido esta estructura en base a la mezcla de las vasijas de otorgamiento con las vasijas de recepción. Y esto se llama también el Simsum Bet, que es el segundo, por decirlo así, quebrantamiento de las vasijas. Cabe hacer notar, para poder entrar entonces propiamente entrando al mundo Axilut, que aquí en esta gráfica, las que están con color café, digamos, claro, son vasijas de otorgamiento, y las que están con una especie de color achurado son las vasijas de recepción. Pero aquí hay un principio muy importante que es un principio de la enseñanza de la Cábala. Este principio es que solo el inferior va a ser corregido en base a que se conecte con el superior. Y si ustedes se fijan, existen dos que es Keter y Abi, que son claramente de café. Pero si ustedes ven Som,
que sería la tercera vasija de otorgamiento, se mezcla con las vasijas de recepción. ¿Qué significa esta mezcla? Se transforma esto en un parsuf de corrección. ¿Y qué significa? Que la parte superior del inferior se conecta con la parte inferior del superior. Parece un trabalengua, pero eso es. Existen dos entidades, una que aquí se grafica como son y la otra que está abajo. La son, la entidad son, la vasija son, que es de otorgamiento, conecta la parte inferior de ella con la parte superior de la de abajo. ¿Qué es lo que es esto? Esto no es que sea un gráfico, no, es que el deseo superior del inferior, se conecta con el deseo inferior del superior para crear un estado de igualdad de forma. Y entonces la corrección de la vasija o la corrección de los creados es dependiente absolutamente del superior. ¿Ya? Y eso es importante entenderlo. Si ustedes se fijan, existe solamente este proceso. No puede haber corrección si no hay un proceso de que alguien lo realice antes. Por eso que existe la larga cadena de los cabalistas. ¿Sí, Andrés? Sí, nos están preguntando si podríamos usar un indicador, algo para señalar, porque algunas personas se pierden en la imagen. La verdad es que tengo que reconocer que yo soy súper limitado técnicamente Bueno. y no, porque estas son gráficas hechas ya, no podemos intervenir. Entonces, Martina Mori, te pedimos disculpas debido a las limitaciones de nuestro amigo. Pero también recordarte, Martina, que esto es un resumen y recordarle a todos y a todas que lo que está haciendo Rodolfo es un esfuerzo de hacer un resumen de todas las 7 clases que hemos tenido hasta ahora. Por eso lo está haciendo como bien comprimido. Si ustedes quieren saber en detalle, por favor vean sus clases anteriores o vean los textos que acompañan a estas clases. Todo eso está explicado en detalle. Gracias, Andrés. Por lo tanto, aquí entramos propiamente al mundo de Axilud. Cuando hablamos del mundo de Axilud, ya que es esta zona, ya quiero graficarla, que es donde está Ma y donde está Sak, hay un espacio entre el Tabur y la Parsá. Esto es el mundo de Axilud, también conocido como el Jardín de Edén. ¿Ya? Aquí ustedes van a ver todo aquello que dice la Torá que existe en el Jardín del Edén. El Jardín del Edén existe un árbol, ¿no es cierto?, del conocimiento del bien y del mal, existe otro árbol, existe la serpiente, y por lo tanto todo este proceso que nosotros conocemos en la Torá se produce aquí en el mundo de Axilud. Y es muy importante entender que nuestro proceso de corrección comienza y termina en el mundo de Axilud. Si comienza y termina en el mundo de Axilud, uno se hace la siguiente pregunta: ¿y qué pasa entonces con Ma y Bon, que son los parsufim del mundo de Adán Carmón? Eso todavía no está revelado. Lo único que sabemos, que nuestro maestro nos ha dicho, los cabalistas nos enseñan, que nosotros vamos a vivir ese proceso de Ma y Bon solo conectados, solo cuando seamos uno. ¿Ya? Por lo tanto, de eso no podemos hablar porque no tenemos. Entonces, el mundo de Axilud ya está aquí. Primero vamos a explicar técnicamente para después entrar a verlo más, tratar de verlo más espiritualmente esto. ¿Ya? Hacemos algunas preguntas que han llegado antes de entrar. Sí. Recuerden que esta es la clase del mundo de Axilud, así que antes de que entremos ya, terminado el resumen, algunas preguntas concretas que nos han llegado. Vamos a una pregunta por Facebook de Xiomara Abreu. Me gustaría saber de qué ella va inmediatamente al tema más emocional. Me gustaría saber de qué nos sirve todas estas codificaciones y proyecciones si no las entendemos. Primera pregunta. ¿Y cómo conectarla a nosotros?
¿En dónde encontramos todo esto en nuestro interior? Voy a poner el ejemplo que nuestro maestro siempre nos coloca. Nosotros cuando nacemos dependemos absolutamente de nuestra madre. La gente puede hablar cosas afuera y nosotros no vamos a entender nada. Es posible que la gente diga cosas que pueden ser buenas o malas, no importa qué, pero ellos lo entienden, pero yo que estoy en el proceso de nacimiento no entiendo nada. Pero yo siento, a través de esta sabiduría, que estas cosas tienen algo que me conecta. Primero tiene una lógica, porque de alguna manera lo que los cabalistas nos explican acá, es decir, por qué, a través de qué y para qué nosotros llegamos a este mundo, que además de eso se llama el mundo de la ilusión, el mundo de Olam Asé, o sea, el mundo desaparecido, el mundo que creemos que existe pero que no existe, porque el verdadero mundo que existe es el que estamos estudiando, y nos muestran entonces a través de esto como el proceso que tiene que vivir cada uno de nosotros. Si usted va al primer grado de un colegio y a usted le muestran una derivada o una potencia o una raíz, no va a entender nada, porque usted recién a lo mejor sabe del 0 al 10 o los numerales, no va a entender. Pero cuando usted llega al curso donde usted va a entender lo que es una raíz, una potencia, o llega a la universidad y llega a estudiar una derivada o una antiderivada, ¿qué va a pasar con usted? Usted va a poder tener la capacidad de poder entender aquello que no entendió cuando usted estaba en el primer grado. En otras palabras, la Kabbalah es una revelación que los cabalistas nos han hecho para conectarnos, para crear el deseo, para crear la expectativa, para que usted quiera saber qué es lo que es esto. Entonces si a usted dicen, miren, el grado 80 es esto, esto y esto. Y, ¿no es cierto?, los cabalistas dicen que esto es la sensación o lo que usted va a vivir en el proceso de este grado. La única forma de poder entender esto es cuando usted lo vive. Tiene un grado de alcance. Hoy día es un marco teórico, absolutamente un marco teórico. Y por lo tanto, ¿cuál es la idea nuestra? La idea nuestra es crear el deseo y que usted tenga claro por qué usted está aquí, por qué usted está detrás de esta pantalla escuchando a estos dos hombres. ¿Por qué? ¿Por qué llegó a eso? Y usted dirá, pero ¿qué tengo que ver yo con eso que fue hace no sé cuántos millones de años y una vasija que se quebró y una luz que se escondió y yo dónde estoy? No, usted es parte de ese proceso. Usted es una de esas partes que estuvo allí. El tema es que nosotros no tenemos ni el grado de alcance ni la capacidad de sentir eso. Pero en la medida que usted avanza en este camino espiritual, usted se empieza a conectar y empieza a entender. Entonces usted va a ir entendiendo todo esto en la medida en la cual usted se va conectando. A mí me parecía lo mismo cuando yo empecé a estudiar esto, pero hoy día me ayuda muchísimo a tener una comprensión de la magnitud del proceso que el Creador nos ha dado para nuestra conexión. Vamos a otra pregunta. También de Facebook, de Ava Naomi. ¿A qué podría compararse el rompimiento de Malhut y Binah y poder sentir cómo se incluyen una en la otra? ¿Cómo podrían mis ojos humanos ver o imaginar esta potencia del Creador en sus creados? Oye, esa pregunta es muy buena. Está para un nivel ya muy alto. O sea, estas preguntas nos hacen pensar que hay que hacer un nivel mucho más alto a futuro en los estudios. Sí, yo también quiero confirmarle algo. Puede sonar las palabras un poco muy elogiosas para ustedes, pero en la medida que van pasando los años, uno se va percatando de que las preguntas cada vez van haciendo más específicas y de un nivel de profundidad mayor.
Parecen preguntas fáciles algunas, pero son en realidad preguntas muy complejas, lo cual nos hace pensar, y eso es lo que estábamos conversando antes, que hay que ser un nivel, no solamente un grupo joven, como el que planteamos recién, al cual ustedes van a pasar, sino plantearse un nivel de complejidad mayor. No solamente, como bien dice la Xiomara Abreu, no solamente conceptos técnicos que sabemos que eso es muy complejo, como bien dijo Rodolfo, cuando nosotros comenzamos no entendíamos nada. Y cuesta entender, y por eso es importante ver las clases del rap. Sino hay preguntas muy profundas y de una repercusión muy grande, ¿no? Y por lo tanto creemos, y eso es lo que parece que también Israel piensa, crear otro nivel, un nivel mucho más profundo. Ya, eso, Rodolfo, a ver si te di tiempo para responder la pregunta. Sí, lo que la amiga pregunta es, Abba Naomi. es muy, muy importante comprenderlo. Nosotros pasamos desde el mundo de Axilut directamente a nuestro mundo. Miren lo que estamos hablando. Saltamos rápidamente la caída por Briá, Yetzirah y Asiyah. De eso no se habla nada. De Axilut, Jardín del Edén, ¡pum!, a nuestro mundo. No existe nada más. Pasamos, pero, como se dice, ¡pum!, de un golpe. Y llegamos a nuestro mundo. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué en Briá, Yetzirah y Asiyah no existe este mismo, por ejemplo, como Nekudó de Sa, que tiene el mundo Nekudín, ¿no es cierto? Nekudó de Sa, las vasijas de otorgamiento, que tomamos 2 o 3 clases viendo todo esto, para llegar al mundo de Axilut nos digan el jardín de Edén, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nos muestren que después, ¡pum!, la próxima clase, Adán Carmón. Aparece entonces el ser humano. La noche y no existe nada más el otro mundo. Es porque eso tiene que ver con la pregunta de la amiga. Nosotros, no voy a contestarla mucho porque después en la próxima clase lo vamos a ver, pero nosotros estamos en Malhut. Y por lo tanto, Briá, Yetzirah y Asiyah significan Saigampin, o sea, significa la conexión directa. Y por lo tanto nosotros bajamos de Binah. Mundo de Axilut es Binah. De Binah nosotros pasamos a través de los 3 otros mundos directamente al mundo de Malhut. Y por lo tanto nuestra conexión es Binah. Nosotros tenemos que incluirnos en Binah. ¿Por qué? Porque Binah es el atributo de otorgamiento. Entonces, cuando Malhut logra comprender que sus vasijas de recepción tienen que transformarse en vasijas de otorgamiento, o sea, en otras palabras, lo que recibimos en el otorgamiento para ser otorgantes, nos incluimos en Binah. Pero tenemos que explicar mucho más eso en la próxima clase. Y lo último va dirigido a Alessandro Vanoni, que nos coloca varias preguntas. Alessandro, antes que termine la clase vamos a colocar tu pregunta y la respuesta, ¿no? Pero en este momento, para que no nos desviemos, ¿te parece? Nos está diciendo que sí, no confirmo que sí. Gracias, Alessandro. Gracias. Vamos. Bien, vamos entonces nuevamente a ver este gráfico para ver técnicamente en el mundo de Axilut, el departamento de producción, por favor, muchas gracias. El mundo de Axilut comienza en el Tabur y llega hasta la Parsa. Lo que está abajo no está todavía en aparición, todavía no se sabe lo que es, se sabe, pero digamos dentro de esta enseñanza es bueno entenderlo así para que no se confundan o no pasemos materias adelantadas. Entonces aquí existe en el mundo de Axilut 5 parsufim. Si ustedes se fijan, arriba dice Adán Carmón. Todo lo que está sobre el Tabur es el mundo de Adán Carmón y los 5 parsufim y todo el proceso de Sac. Pero después aparece en rojo
en la misma línea de Ancarmón, el mundo de Atzilut. Si ustedes se fijan, el mundo de Atzilut está por debajo de Sac, ¿ya? Y más está arriba de Atzilut. En otras palabras, en el Parsufín de Sac se incluye el mundo de Atzilut. Entonces, el mundo de Atzilut tiene Atik, Algampín, Abba Behima, Saigampín y Malhut. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros vamos a tener que conectar el Malhut de Atzilut con nuestro Malhut de nuestra realidad, de nuestro mundo, ¿ya? Entonces, vivir en Malhut de Atzilut es decir, vivir en Malhut de Binah, ¿ya? Porque Atzilut es el mundo de Binah. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, hacia abajo no aparece nada. Ya va a aparecer este proceso, porque aquí se produce un hecho tremendamente importante. Y yo quiero que ahora nuestras amigas de producción coloquen un video que espero que sea aclarador, y si no sea aclarador, por lo menos les salgan preguntas a ustedes para tratar de contestarlas. Adelante, amigas de producción, por favor. El cuerpo humano se llama Kli, no nuestro cuerpo físico, seguro, sino deseo. Este deseo está construido, hecho de tres atributos: Binah y Malhut de Asiya. Es decir, pero ¿cómo lo puedo explicar, de verdad? Bueno, vamos a tratar de todas maneras. Hasta el pecado de Adam Rishon, del primer hombre, podemos ver todos nuestros atributos como 613 atributos, Tariag, o 613 deseos, 248 de los cuales, 248 y 365, así se dividen entre sí los 613. Los Tariag, todos los cuales hasta el pecado de Adam Rishon tenían la intención de otorgar, todos los Tariag, los 613 deseos que componen nuestra alma, ya que en principio el Creador no creó nada más que este deseo. El Creador creó solamente a ellos, y ellos se dividen en dos grupos de deseos: 248 Ramach y 365 Shasa, de deseos. Y todos estos tenían la intención de otorgar, es decir, el uso de los deseos era para otorgar. Al final, el deseo es para gozar propiamente, pero el uso de ellos es para llenar al prójimo, para satisfacer al prójimo. En tal estado estuvo el alma general que se llamaba Adam Harishon, el primer hombre. Y dentro de este Adam, esos Tariag, 613 deseos, trabajaban de esta manera. 248 deseos funcionaban para otorgar, y los 365 deseos no trabajaban, no funcionaban, sino que estaban bajo restricción, porque él no podía arreglarse con ellos y otorgar por medio de ellos a los demás. Eran demasiado egoístas esos deseos, los 365. Por eso esos deseos, los 248 funcionaban en otorgamiento, y en los 365 hubo restricción. Estaban sujetos a una restricción. Y por eso se dijo que hasta el pecado de Adam Rishon está escrito
El hombre estaba en el jardín del paraíso, tenía luz que lo llenaba, que llenaba esta parte superior en él. Esta luz se llamaba Naran. Naran son siglas, es acrónimo de 3 luces, Nefesh, Ruach y Neshama. Es Naran, Nefesh, Ruach, Neshama, así se llaman estas 3 luces, que llenaron su alma. Naran es el acrónimo, las siglas. Y le estaba prohibido utilizar estos deseos inferiores, le estaba prohibido comer del árbol del conocimiento bueno y malo. Estos deseos estaban bajo restricción, eran muy poderosos, hasta tanto que era imposible arreglarse con ellos, simplemente no podía aprovecharse de ellos, usarlos, esos deseos. Este es el árbol del conocimiento, Etz Hada'at, y todo esto se llama Gan Eden, jardín del paraíso. Muchos deseos con los que él sí puede trabajar. Gan Eden, jardín del paraíso. ¿Qué pasó siguientemente? Despertó en él una tal situación que él pensó, a lo mejor a estos también, estos deseos 365, puedo usarlos para otorgar. Se despertó en él un tal deseo, una tal duda, pregunta, yo puedo a lo mejor usar estos deseos también para otorgar, con la intención de otorgar. Él empezó a pensar sobre eso y empezó a descubrir dentro de sí mismo toda clase de pruebas, de muestras acerca de eso. Y estas pruebas que él escogió, estas demuestras, se llaman aquí como estados de paso entre el superior, la parte superior e inferior, se llaman parte, cela. Cela es como sombra, pero también como costilla. De aquí también salió su costilla, pero también sombra en hebreo, cela. La mudanza del lugar de donde se puede usar el deseo a donde no se puede usar el deseo, eso se llama jazé, pecho. Y aquí, etzem y tzel, hueso o costilla y sombra. Costillo tzela y sombra tzela. Este paso entre este límite, esta frontera de donde se puede usar los deseos a no se puede usar los deseos, apareció un deseo no claro que se llama mujer, Isha, Eva, Javá, en hebreo Javá, Eva, una mujer. Está en el limítrofe entre los deseos que se pueden usar y los que no se pueden usar. Un tal deseo, un deseo no tan claro. Y el hombre en total incluye todos los deseos y de repente apareció en él un tal deseo como producto de su deseo de trabajar con todos sus deseos en equivalencia de forma al Creador y no solamente con la parte superior. Entonces salió otra parte que empezó a pensar con él y trabajar con él, qué hacer, cómo puedo más adherirme a la luz, más llenarme de luz, hacer más, asemejarme más al atributo de otorgamiento. Y entonces comenzó a salir a la superficie ese deseo que se llama Javá, Eva, mujer, esposa. Bueno, ustedes ven que este video queda inconcluso. La segunda parte la vamos a ver la próxima semana, que nos va a dar, ¿no es cierto?, la conexión con la parte de Adama Rishon. Es muy llamativo, ¿no es cierto?, todo lo que aparece aquí. Aparece la costilla, aparecen los 613 deseos, los deseos que sí se pueden otorgar, los que no. Entonces, para que ustedes preparen estas preguntas
para ahora o bien para que Sebastián y Herán el día miércoles las contesten. Vamos a ver ahora la última gráfica antes de empezar a escribir para dejar claro varias cosas. En realidad, el mundo de Axilut es conocido como el mundo de la corrección. Es el mundo de la corrección. Aquí en el mundo de Axilut nosotros podemos ver y apreciar algo bien importante. Si ustedes se fijan, están aquí están los 5 parsufim del mundo de Axilut, que es Atik, Agampin, Ababeima, Saigampin y Malhut. Pero aquí se produce un proceso de subida y bajada. Es decir, se baja hasta Malhut, pero después se eleva nuevamente sobre el Rosh. Y esto también se conoce como la segunda restricción. Es la que trajo toda esta aparición de los mundos futuros para que continúe ese desarrollo. O sea, esta segunda restricción que hace aparecer al mundo de Axilut, hace también aparecer a los otros mundos que ustedes ven ahí más abajo, que es Beriá, Yetzirah y Yasiyah, ¿ya? Por lo tanto, en el mundo de Axilut se divide y se entiende como el Ahab. Y el resto, que son Beriá, Yetzirah y Yasiyah, es la parte que conocemos como los mundos de Vía, que son la parte de el Joten o la parte inferior. Y por lo tanto lo que conocemos acá es que aquí empieza todo el proceso a través de un Sibuk. Sibuk son los acoplamientos y las conexiones. ¿Y cuál es este acoplamiento? Que va produciendo lo que se llama una nueva aparición a través de los Parsuf. Todo este mundo que aparece aquí, el mundo de Axilut, es a través de las correcciones que tienen que hacer las vasijas de otorgamiento a las vasijas de recepción. Es decir, hay que llevar al Rosh y desde el Rosh, primero desde el Rosh, bajar hacia los mundos de Beriá, Yetzirah y Yasiyah y después llevarlos hasta nuevamente el Rosh, que es Atik. No sé, Andrés, si tenemos alguna pregunta más, porque hay mucho más que hablar, pero ustedes lo pueden estudiar en sus textos, porque nosotros pensamos que de repente demasiado nombre, demasiado concepto, los puede enredar mucho más. Pero que quede claro... De lo más enredado que están ya. Que quede claro que el mundo Axilut es el mundo de la corrección. ¿Ya? Por lo tanto, Beriá, Yetzirah y Yasiyah, y nuestro mundo que está abajo de Yasiyah, es los que hacen este proceso de la subida hacia el mundo de la corrección. Entonces, uno puede entender que todo lo que nos enseñan los cabalistas es que este proceso de acá es un proceso de ilusión, de sueño no verdadero, tienen toda la razón, porque la corrección se hace en el mundo de Axilut y lo que nosotros estamos haciendo es llevar nuevamente al proceso, al creado, a este nivel del mundo de Axilut. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque esto está en ocultamiento. Y esto es una parte importante de comprender. Todos nosotros tienen este proceso de ocultamiento, que significa que uno tiene que buscar para revelar efectivamente al Creador y revelar esta magnitud, esta grandeza del Creador que está en ocultamiento. Bueno, tenemos preguntas, tenemos muchas preguntas, vamos a contestar algunas y vamos a avanzar después en alguna otra cosa. Ok, aprovechemos entonces este tiempo para preguntarle, para responder, no preguntar, la inquietud de Alessandro Vanoni. Y aprovechemos la primera pregunta. ¿Quién es Adán? ¿Por qué nos habla de Adán, del paraíso?
¿Por qué qué recibió Adán? ¿Qué hizo para recibir? ¿Era el único que existía? ¿Es un hombre? ¿Qué es Adán? Mira, ¿Es un estado? vamos a explicar acá, Alessandro, espero haber ir por ahí por tu porque pregunta. con espero. tanto nombre de repente nos podemos confundir. Lo que existe lo que conocemos como Adam Kadmon. Adam Kadmon uy, parece que no me escribe esta cosa. Adán Camón es el Adán que aparece en la Biblia, ¿no? No. No, ya. Entonces me Adam equivoco. Kadmon es... Vamos a escribir, parece mejor. Con el dedito. Adam Kadmon es un mundo, Ah, ya. el primer mundo. Un mundo espiritual. Después existe el Adam Arrichón, que lo vamos a ver mucho la próxima semana. Esa es una estructura espiritual. Y existe Adán y Jabá o Eva, que es la manifestación así de el ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de Adán Kadmon, estamos hablando de un mundo espiritual, no tiene nada que ver con el Adán que nosotros conocemos. Adán Arrichón es una estructura espiritual que aparece en el mundo de Axilut, y Adán y Eva es un hombre o una entidad que aparece en nuestro mundo. ¿Ya? No debemos tener confusión con esto. El Adán Arrichón es una estructura espiritual que está compuesta de 600.000 chispas de luz. Adán y Eva es el primer hombre que comienza el proceso de corrección y que tiene y contiene las 600.000 chispas de luz por corregir. Aunque están relacionados, el 600.000, es simplemente una mostración o una evidencia de que Adán y Eva fue el primero que pudo tener la capacidad de contener este Adán y Eva, de contener esta estructura espiritual que son 600.000 chispas. En otras palabras, en esta realidad que llamamos nuestro mundo o Malhut, Adán y Eva es el primer creado que se pregunta la razón de su existencia y es el primer hombre que se conecta con el sistema del otorgamiento. Adán Arrichón es una estructura espiritual en el mundo de Axilut que hace un trabajo a través de lo que nosotros conocemos las vasijas de otorgamiento. Por lo tanto, en Adán y Eva están mezcladas en la fisicalidad las vasijas de otorgamiento con las vasijas de recepción. Pero Adán Arrichón, querido Andrés, es el tema de la otra clase, así que dejémoslo para que haya más explicación en eso. Ok, entonces le decimos a Alessandro Vanoni, a tu inquietud sobre Adán, por qué recibió la sabiduría, cómo la recibió y qué sabiduría recibió, lo dejamos para la próxima clase. Te adelantaste, Alessandro. La segunda pregunta es, ¿qué es la conexión? Yo respondo y tú me ayudas. No, usted responde, yo lo escucho, si usted es experto en esa materia. Pues, No soy experto. ¿Ah? Conexión, en
en términos naturales o en términos cotidianos, es el vínculo que se establece entre las personas o entre una persona y un animal, o es una palabra que se usa mucho en los últimos tiempos, ¿no? Y se nos dice que se necesita más conexión. Acá en Kabbalah, la conexión no es lo que tú sientes o lo que yo siento, es lo que nosotros sentimos. Por lo tanto, aquí dice que la conexión es colectiva. Ese es uno. La conexión no es un tema de entendimiento. La conexión es un tema más bien de sensación y de estados, porque esas sensaciones vienen por estados que uno está con los otros. Esta conexión nos lleva y produce la adhesión, es decir, la unidad. Esta unidad es lo que se llama nosotros, es decir, esta unidad es lo que el rap siempre nos repite, la conexión. ¿Qué necesitamos entre nosotros? La conexión. Y esa conexión es unirnos, nos pide unirnos. Cuando habla el rap y ustedes escuchen a Michael Lyman hablar, necesita más conexión, nos está pidiendo unidad. Es decir, seguir siendo individuales, no podemos no ser egoístas, pero tener un espacio emocional, un espacio de generosidad, un espacio de amor, si lo quieren expresar así, hacia los otros. Cuando decimos los otros, hablamos de nuestra sociedad, del grupo de amigos y amigas de Benei Baruch. Y aquí cabe la importancia de los grupos físicos y los grupos virtuales. Es por eso que es importante tener grupos virtuales. Por eso lo invitamos al tercer nivel a crear esta conexión. Espero haberte respondido, Alessandro. ¿Tú quieres aportar algo más? No, está muy clarificado. ¿Te gustó mi respuesta? Por favor, menos, muchas gracias. Ya, gracias. La tercera pregunta, ¿qué es la fe? En Kabbalah, la fe es otorgamiento. Eso es, simplemente otorgamiento. No es ese concepto abstracto, subjetivo que de repente la cultura nos enseña, de que yo creo en algo que me dicen que sí existió. No, en Kabbalah la fe es otorgamiento. Entonces, ¿qué es fe? Otorgamiento. Deja complementarlo. Fe, el concepto que tenemos nosotros de fe, en general y común, es creer algo. Creer. Y creer a ciencia ciega. Es decir, creer lo que te dicen y no cuestionarlo. Y entregarte a eso. Eso es fe. En Kabbalah es todo lo opuesto. Por eso es como... en Kabbalah es experimentarlo, reconocerlo, vivirlo. Por lo tanto, no es un tema solamente de dogma, de creer, es un tema de sentir que es así. Y eso, por lo tanto, que te dicen que tú lo viviste, que tú lo sentiste, que tú lo puedes entender, ahí pasa a ser fe. Y ahí pasa a ser una conexión. Ahí tú te otorgas, como dice Rodolfo, ahí tú te entregas. Tú no te entregas algo si no lo has vivido, si no lo sientes. Nosotros los seres humanos somos muy concretos. Tenemos que sentir. Es decir, tú me puedes hablar de un sabor dulce, un sabor llamado dulce, y yo lo puedo decir, es dulce porque lo experimenté, tuve la sensación. Por lo tanto, cuando yo vivo la sensación, yo puedo decir que eso es. ¿Sí? Está muy bien. Muchas gracias. Ya, esta pregunta para ti. ¿Qué es el método integral? Bueno, la palabra integral es una palabra muy usada en todos los conceptos, desde la administración hasta las técnicas espirituales, las técnicas metodológicas de la industria, todo. Integral viene de integración, Por lo tanto, si nosotros dijéramos cuál es el método integral, es el método
donde están todos interconectados e integrados. Entonces la Kabbalah es un método integral que le hace ver al hombre la extensión completa de todas las variables que existen, ¿ya?, que están consideradas en un solo deseo, el deseo de recibir. O sea, lo único creado es el deseo. Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos que entender que el método integral es cómo nosotros conducimos este deseo, que tiene un apellido que es recibir, lo llevamos a transformarlo en otorgar. Por lo tanto, hacemos a través de este método integral, usando todas estas variables, conociendo esto, una corrección. Pero recordemos que el método también está, cuando hablamos de método, está los libros, el maestro. ¿Recuerdas? Efectivamente, nosotros método integral, para explicar con lo que bien dice Andrés, nosotros en la Kabbalah tenemos un método que es de todos los cabalistas desde mucho tiempo. Todos los grandes cabalistas siempre tuvieron un grupo de amigos o de personas, mujeres también, que se conectaban entre sí con una misma meta, con un mismo objetivo y desarrollando la misma intención, ¿ya? Pero ellos lo hacían basado a través de los textos que desde tiempos, desde el primer hombre, ¿no es cierto?, que corrige, que es Adán y Jabá, que escribieron libros. Entonces, ellos estudiaban a través de este grupo los textos. Y en cada generación hay cabalistas que tienen un grado de alcance, que son los llamados, escogidos, por decirlo así, a enseñar este método. Y eso se hace a través de una acción que se llama la difusión. Y por lo tanto, este método integral tiene una mesa de 4 patas y que todas deben funcionar. Nos referimos a los textos, el maestro, el grupo y la difusión. Eso. Ese es el método integral, exactamente. Sí. Y la última una de las últimas preguntas de nuestro querido amigo Vanoni, Alessandro Vanoni, es ¿por qué toma tiempo entrar y saber de qué se trata? ¿Se trata de qué? Nosotros vamos a entender de qué se trata el método integral o la sabiduría, ¿no? Y con esto queremos enlazarlo con los comentarios que han salido acá sobre la clase que ha sido enredada, difusa, compleja y todo lo demás. Digo todo lo demás en términos adjetivos que está puesto acá para sintetizar. Después escuchamos lo que dicen. Alessandro, la Cábala tiene un método, te lo explicó recién Rodolfo. Básicamente, el método ustedes tienen que ver las clases de Michael Lehman todos los días. Y así de exigente. Por otro lado, el conocimiento o la sabiduría que nos entrega Michael Lehman es la traducción y la interpretación de los textos de sus maestros. Y cuesta, no es fácil, ¿verdad que no es fácil? Tal como les pasó a usted hoy día, sabemos que esta clase es muy compleja, no nos engañamos y en el sentido que sabemos que de las 10 clases que hacemos de este nivel, es el nivel más complejo, la clase más compleja, porque es muy técnica, son muchos conceptos y es como bien dicen ustedes, es enredada. Pero acá, Alessandro, no vale el hecho de entender todo, sino cabe sentir o cabe entender que hay un proceso espiritual de fuerzas que están actuando aquí, en estos mundos. Te lo estoy intentando simplificar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en el tiempo, con el método, con esta sabiduría, que nos cuesta, mi propio ego rechaza a veces al grupo, mi ego rechaza al amigo, o mi propio ego rechaza a este conocimiento. Y es un proceso interno. Primero te estoy hablando del proceso que puede ocurrir a uno, pero también va ocurriendo un proceso colectivo con tu grupo, ya sea físico o ya sea virtual. Y te das cuenta que hay
hay una cábala bien práctica, muy práctica, porque hay una cábala práctica que tú lo estás viviendo cotidianamente y te hace subir, bajar, tener estados emocionales, estados espirituales en el fondo. Y hay una cábala muy teórica, que es la que nosotros estamos entregando en este momento. Muchas veces las dos se complementan y a veces no. Pero es un proceso personal y proceso colectivo. Eso te estoy intentando decir, Alessandro, y a todos ustedes. Y este proceso es lo que te lleva a modificarte. No, por favor, modificarte no es que vas a cambiar, sino a, a querer al otro, a conectarte con el otro. Precisamente tu pregunta es muy buena en ese sentido, porque te conecta con el otro, te abre con el otro. Y quieres unirte con el otro a pesar de las diferencias que hay, que puedas tener, de todo tipo. Y este conocimiento teórico que hay, esta cábala teórica que hay, es un apoyo, pero no es lo principal. A mi parecer, espero que Rodolfo esté de acuerdo, si no, bueno, estaremos en desacuerdo. No, estamos absolutamente de acuerdo, Andrés. Creo que es importante considerar lo que nos ha dicho nuestro amigo Andrés. A ver, ¿tenemos más preguntas, algún comentario? Sí, un comentario de Mariela Escobedo Fruto. ¿Debemos memorizarlo para pasar al siguiente semestre? ¿Se refiere a estos conceptos? Mariela, yo te sugiero, hay muchos conceptos, algunos son los conceptos que pasó Rodolfo hoy día, al principio que hizo el resumen, hay conceptos que sí hay que memorizarlo, entender de qué está hablando, de los mundos. Por ejemplo, fue bien claro que hay 3 tipos de Adán y tener una diferencia cada uno. Eso, pero sabes que va a ser un proceso natural en la medida que tú vas leyendo, estudiando, o en la medida que vas escuchando las clases te vas a dar cuenta, pero hay que leer, sí. No sé si hay que memorizar todo, porque hay mucho detalle. Por ejemplo, tipo de luces, acá nosotros le hablamos de 3, 4 luces, pero en realidad hay como 20, 30 tipos de luces que se nos mencionan en los textos. Es muy complejo, entonces no entrar a memorizar todo, sino los elementos principales. Rodolfo lo hizo recién, te dio un buen resumen, a mí parece un buen resumen. Sí, eso en cuanto a la pregunta si hay que memorizarlo para pasar el próximo semestre. No, mira, acá no se hace el próximo semestre, no es que te hagamos una prueba, un examen. No hacemos eso. Sí quiero pasar a otro tema, quiero hacer notar que Rosa García, que nos acompaña de España, en la diferencia horaria. Es decir, sabemos que hay amigos y amigas de diferentes lugares y nos acompaña en este momento Rosa García y lo destacamos porque ¿hay cuánta diferencia horaria? Con España tenemos 4 horas. Como 4. Sí. ¿Sí? Es decir, si son las... Hoy día, en este instante, serían las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana. Queremos destacar el sacrificio de ella y su deseo de conectarnos, estar con nosotros. Gracias, Rosa García. No sé, ¿quiere decir algo más? ¿O complementar? Sí, nosotros hemos llevado 5 años haciendo estas clases. Los mundos superiores es algo que se incluyó hace 2 años y medio dentro del currículum de enseñanza. Antes hacíamos otras cosas. Y creo que es importante tratar de ir masticando todo lo que es esta enseñanza. Nosotros con RAP hay meses y periodos en los cuales dentro de las horas de las clases matinales que tenemos habitualmente, hay una hora que se dedica a estudiar esto, mucho más en detalle, porque todo esto tiene detalle. Piensen que cada uno de estos, si tuviéramos que poner, por ejemplo, lo que es una estructura, diríamos que existe 125 escalones, o niveles, y que estos niveles están constituidos por un mundo,
por ejemplo, un mundo de Ancalmón, Que son los 5 mundos. sí, es uno, y aquí existe 1, 2, 3, 4, 5. En el Parsufim de Sac, en la Sefirot de Saidampim. Esto es un escalón. Adán Calmón, Sac y Saidampim. Entonces, cuando uno dice, este es un nivel, el mundo de Adán Calmón, Sac y Saidampim es una estructura. ¿Por qué? Porque existe 5 mundos, 5 Parsufim, 5 Sefirot. Para llegar nosotros a comprender todo esto, tenemos que ir viviendo cada uno de estos procesos. Y lo habíamos hablado con ustedes, que para llegar a esto hay que pasar una barrera. Y esta barrera, ¿no es cierto?, se llama Maxon. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hablamos con ustedes? Es decir y transmitir sensaciones de lo que es esto. Nosotros no podríamos hablar de nada de esto si no tenemos grado de alcance. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estudiamos solamente esto técnico, que es un marco teórico, pero es muy importante. Vamos a la última pregunta. Ya, La próxima semana vamos a ver el tema de Adán, ¿no? sí. Ya. Entonces, Rosa García, vamos a leerla igual, ¿no? Rosa García, nuestra amiga española, hace la siguiente pregunta, lo siguiente. Si Adán estaba en Asilut, el jardín de Edén, ¿era un creado corregido? Sí. Bueno, así de corto la respuesta, ¿no? No tengo más que ¡Súper decirte. escueto! Sí. Bueno, te quiero ser bien escueto porque no puedo adelantarte la clase que viene, eso es lo que te quiero señalar, pero sí quiero responder algunas inquietudes tuyas. Y luego se rompió, sí, se rompió, así de sencillo. La pregunta es, ¿por qué se rompió? ¿Qué consiste el pecado? ¿Por qué se rompe? Porque hizo un pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué consistió el pecado? ¿Era necesario que pecara? Eso, Rosa García, te estamos invitando, aunque sea a las 3:20 allá, te estamos invitando para la próxima clase, porque la próxima clase se trata precisamente de todos estos temas, que me dio fácil posibilidad de hacer publicidad para la próxima clase. Antes de terminar, tengo que mencionar todos los nombres de los amigos, no sé si todas las nacionalidades estarán, todos los lugares, mejor dicho. Ahí está, mira, en el Zoom. Mira, están en Zoom. ¿Y quiénes son? Deja de mencionarte. ¿Quiénes están en Zoom? Está Linda. Laura Victoria Marte, un besito para ti. Mari, también otro besito. Debra, bueno, ahí hay 3. Mira. En Perú, Magali, gran saludo Magali para ti. Y ahí está su marido, su pareja, su amante, no sé qué será. Perdón, Magali. Pero, ¿por qué dice eso? digo, ¿Cómo bueno, te introducen esos temas familiares, por favor? Bueno, me van a echar del trabajo. Mira quién está, Perú, de Moyobamba, nuestro amigo allá de Perú. Con ¿Tú nuestro sabes quién amigo está Natán. ahí? Natán. Natán, que está Sí. detrás de la cámara. Un gran saludo, Natán, para ti. Martina Mori, un cariño para ti, Martina. María Elena, un gran cariño. Saludos, María Elena. Nuestro gran grupo de Guadalajara. Aunque hay uno y otro. Mira, ahí está, ahí apareció. Un gran saludo, cariño. Un gran beso, cariño, a Guadalajara de nuestra parte. Tulancingo, no podemos no mencionar a nuestro querido grupo. Ana Elba Muñoz. Y bueno, los que vemos aquí, pues veamos. Y tenemos muchos. Bueno, perdón, David, no te mencioné a ti, disculpa. Un saludo a ti, David. Ahí, espero que me haya disculpado. Vamos a mencionar a todos los que llegaron. En Zoom está Adriana y Enrique, Alessandro Banoni, Ana Elba Muñoz, el gran grupo de Guadalajara, el gran grupo de Tulancingo, no sé, Compac, supongo que será un amigo, David de Perú, Debra, María Elena, Laura Victoria Martes, Martina Moris,
Mari de Perú, Moyobamba, Perú de Magali de Perú. Y de Facebook, mira, Marta Mendoza, Xiomara Abreu, Maritza López, Ava Naomí, Luis Guillermo Pulido, me parece que todos son de Colombia, espero no equivocarme. Martina Moris, Ciudad de México, Manuel Córdoba de Yucatán, México, Isabel La Barrera, Marta, GC Marta, Rosa García de España, María Elena Escobedo de Texas, de Estados Unidos, Ana Elba Muñoz, Ciudad de México, Marjorie, Colombia, David Girón, Perú, David Fernández de México, Reina Najera, Itza Adriana Romero, y no sé quién más. Bueno, muchas gracias. Quedó bastante material, digamos, para que nuestro amigo Sebastián Herán Espero que desenreden toda esta madeja que ellos nos quedaron claro, pero lo pase. Y a la vez también, ¿no es cierto?, que ellos hagan un repaso más general, entrando un poquito más en detalle. Para nosotros era importante poder resumir, porque, a ver, uno tiene que meterse en la cabeza un tipo de estructura de entendimiento de lo que es, y después entrar a profundizar cada uno de eso. Eso es lo que tratamos de hacer. Sí, en el fondo lo que quiso decir Rodolfo, que tienen que aprender de lo general a lo específico. Entonces, lo que sí, a la pregunta de la amiga, le sugerimos que aprendan la estructura, los nombres generales, los nombres de los mundos, los nombres de los parsuf, algunos nombres de luces, la estructura de un parsuf, las cosas generales, y después vayan llenando de los elementos más específicos. Andrés, nos van a cortar la luz. Sí, ya. espérate. Tengo que dar dos mensajes. Uno, la clase del día miércoles va, la clase con nuestro amigo Herán y Sebastián. Y recuerden, espero que lo hayan anotado, el 8 de abril va a haber una primera conexión y las clases comienzan el 20 de abril, el tercer nivel. Recuerden que a todos y a todas les va a llegar una invitación por correo. Y lo vamos a estar repitiendo estos últimos días. Ya. Eso sería. Un muchas saludo gracias. Gracias a Montserrat. Muchas gracias a Montserrat y Ángeles, que son nuestras moderadoras mexicanas del país del norte, y a nuestras amigas Susana y Mónica, que nos estuvieron acompañando del país del sur. Da lo mismo el país, somos uno solo. Chao. Y se despiden de ustedes Andrés Mario, el más grande, y Rodolfo su amigo. Muchas gracias. Salud, Chao. Todo. Que estén muy